Bien, entonces pues fíjate cómo acá podemos poner otro comentario que diga this.foo en este caso siempre llamará a foo de esta clase A, a menos de que no lo sobrescribas en una clase hija. Entonces acá es lo que te decía. Aquí como el método pruebas está en el scope de A, pues aquí this foo cuando se resuelva siempre llamará a foo de esta clase A este que tenemos por acá. A menos de que lo sobrescribas en una clase hija, como ya sabemos. Fíjate cómo acá estamos llamando a pruebas desde un objeto del tipo B, pero todo se sigue resolviendo con éxito. Esto porque se dice que los métodos privados no son polimórficos, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, pues fíjate cómo acá, como te digo, lo más confuso acá en este punto, antes de proseguir, pues fíjate cómo aquí nos da un error, guardamos, recargamos, pues ahí, fíjate, vamos a comentar esto, comentamos esto, guardamos, recargamos, fíjate cómo dice éxito de A y le voy al error que nos vimos. Entonces por eso pues fíjate cómo acá nos marca dos errores. Para empezar porque el método foo no está, en este caso no está definido. Vamos a ponerle acá static para que nos quite el error, guardamos, recargamos, pues fíjate cómo ahí se está resolviendo sobre foo. Entonces por eso nos dice que tú no puedes acceder a un miembro privado que está definido de C a C. Porque aquí se está resolviendo a C. Es como si dijera cfoo, pero cfoo en este caso está como private. Entonces esto es lo confuso y pues si te puedes dar cuenta, pues lo más confuso es esto de que se está copiando aquí. Y por consecuencia cuando llamamos a B, pues fíjate cómo por algún extraño motivo nos deja. Vamos a comentar esto. Comentamos, guardamos, recargamos, pues fíjate cómo nos da éxito. Entonces pues aquí son de las pequeñas peculiaridades de PHP, que fíjate cómo aquí solo el scoop se pierde. Foo no lo estamos heredando de B porque es privado, pero fíjate cómo con static binding, pues fíjate cómo sí que lo podemos acceder, porque el scoop se sigue conservando en el A. Pero tan pronto como lo escribimos ya no se puede. Entonces son estas de algunas peculiaridades que te tienes que cuidar cuando trabajas con miembros privados. Entonces vamos a poner un resumen final de todo esto. Vamos acá a ponerle esto y nos lo copiamos por acá. Bueno, acá vamos a cerrar ya todo esto. Miembro 5. Y acá vamos a poner un resumen de cómo acceder a los miembros privados y qué se puede y qué no. Entonces fíjate, vamos a poner un resumen ya final. Justo por acá abajo. Y vamos a poner lo siguiente. Dice, vamos a ponerle justo por acá. Y con una letra 20. La visibilidad, es decir, los modificadores de acceso. La visibilidad de las propiedades y métodos cuando se refiere a ambas cosas se dicen miembros. Acuérdate que cuando decimos miembros es para referirnos a propiedades y métodos. Está controlada por el lugar donde se ejecuta el código que intenta acceder al miembro. Es lo que yo te decía. Dice, la visibilidad de las propiedades y métodos está controlada por el lugar, aquí marco un lugar, donde se ejecuta el código, es lo que decimos el scope, contexto de ejecución, lo que ya te había mencionado, desde donde se está llamando. Que intenta acceder al miembro. Entonces ahí lo tenemos y ahí lo ponemos. Y luego seguimos por acá. Dice, puede estar en código de, en este caso puede estar en el código de, por decirlo de una manera, código top level.
Ahorita vamos a ver qué es el código level. En una función normal, que no es un método. Acuérdate que una función, cuando yo digo una función normal, es una función normal de las que están en el top level. Y cuando decimos métodos, pues haz de cuenta que es ya métodos de una clase, ya sea a distancia o estático. Entonces, en una función normal, un método de distancia o de clase, un método de distancia o de clase, un método de distancia o estático, para que me entiendas. Y ahí lo tenemos. Puede estar en código, vamos a ponerle este código que intenta acceder. Puede estar, vamos a ponerle por acá, ese código que intenta acceder puede estar en código top level. Y después vamos a ver lo que es el código top level en una función normal, que no es un método, o un método de distancia o estático. Entonces ahí lo tenemos. Y luego vamos a ponerle, si está en un método, ya sea distancia o estático, lo que importa es la clase en la que está definido el método. Entonces dice, si está en un método, el código que llama, el que intenta acceder, como lo quieras ver. Si está en un método el código que llama el que intenta acceder, ya sea a distancia o de estático, lo que importa es la clase. Lo que importa es la clase en la que está definido el método. Entonces, lo que importa aquí realmente es la clase en la que está definido el método. Vamos a ponerle por acá. Es decir, no se basa en la clase de distancia, en la clase del objeto, en la clase de la instancia a través de la cual se accede al miembro. Y aquí voy a volver a leerla. La ponemos por acá y dice, es decir, no se basa en la clase sobre el tipo de dato, en la clase que invoca el método. Acuérdate que un objeto pues está referenciado o está relacionado a una clase. Entonces no importa la clase del objeto, sino que más bien importa, como ya vimos por acá, la clase en la que está definido el método. Y acá, para terminar de entenderlo, vamos a ver los casos. Así que vamos a ponerle acá private, que es el que nos utiliza. Si el miembro se declara private, solo puedes utilizar el miembro en un método de la clase que declaró ese miembro private. Lo cual, esto es lo que nos ha venido atormentando en los miembros privados. Dice, si el miembro se declara private, solo puedes utilizar el miembro en un método de clase, es decir, en un método de la clase que declaró ese miembro private. Pero lo vamos a dejar ya para el próximo video. Saludos.